Bien, siendo las 11:03, vamos a dar por inicio al seminario, a este webinar. Cualquier consulta vamos a estar a disposición y arrancamos. Entonces, como les decíamos, mi nombre es Martín, siéntanse libres de contactarnos, consultar en el chat para lo que les haga falta. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es Weimüller a nivel global. Weimüller es una empresa multinacional de 5.000 empleados, la mitad está en casa matriz que es Alemania, el resto estamos repartidos a lo largo del mundo. Es una empresa que reinvierte todo lo que sea el profit de sus producciones, entonces van a haber innovaciones de productos y tecnologías año tras año. Para el caso de Argentina lo abastecemos vía aérea, entonces todas estas herramientas que vamos a mostrar, si bien hay muchas que están en stock, el resto puede llegar cada 30, 45 días o incluso si es urgente se puede agilizar a través de un courier express. Bueno, para todas las industrias en las cuales se requieran energía, señales y transmisión, bueno, Weimüller tiene ya un expertise en los cuales no solo tenemos herramientas, sino hay muchos componentes y es por eso que hacemos focos en proveer de herramientas para los profesionales. Tenemos un pantallazo de lo que es el portfolio de Weimüller para lo que sean datos, señales, energía. Hoy particularmente nos vamos a enfocar en lo que es el lugar de trabajo y es por eso que vamos a encontrar estaciones con máquinas semiautomáticas, herramientas de impresión, etcétera. Esta división de Weimüller se llama Workplace Solutions, que es infraestructura de trabajos y accesorios para el tablero. En esto vamos a encontrar máquinas semiautomáticas, impresoras, iluminación, vamos a ver algunos software, etcétera. ¿Sí? Van a encontrar también en este link el acceso, ahí lo voy a poner en pantalla, una página dedicada a lo que es el Workplace Solution, donde vamos a empezar desde lo que es el planeamiento de nuestros proyectos, con el diseño, apartados en cuanto a lo que es la compra, armar el inventario. Van a encontrar también que desde Weimüller existen estaciones para hacer marcados o ensamblajes de regletas automáticas, y en este caso nos vamos a meter en la parte de construcción asociado a lo que son las herramientas, ¿sí? Esto para que cuando terminen la presentación se las vamos a poder hacer llegar vía PDF, las piden por email, y a partir de ahí van a empezar a encontrar los links con acceso a cada una de las páginas de lo que estamos viendo. También en la página dedicada a lo que es herramientas van a poder descargar cada uno de los catálogos. En los catálogos van a encontrar información técnica de cada una de las herramientas, información de respaldo, de repuestos y bueno, a lo largo del workshop vamos a ir viendo de qué se tratan cada una de estas herramientas, ¿sí? Nos metemos entonces de lleno en lo que es el workshop. Se ve bien las transiciones de pantalla, se ve bien lo que es el explorador de Google. Bien, buenísimo. Ok, vamos a hacer una breve introducción de cómo es la industria o cuál es la tendencia en la industria y el porqué de las herramientas para el profesional. Entonces, hoy en Argentina tenemos un gran parque instalado de tableros centralizados donde todo converge a una gran hilera de tableros. Hay muchos cables, mucho de potencia, mucho de señalización y para eso vamos a encontrar una alta proporción de componentes IP20 en paralelo, ¿sí? Y muchos operarios. Hoy la tendencia es tener cada vez más productos IP67, es decir, que los componentes se conectan y se trabajan desde el campo directamente, tableros en series, la tendencia a la descentralización nos exige protocolos de comunicación y esos protocolos requieren fichas, estas fichas requieren trabajos de conexión, crimpado y bueno, en la confiabilidad de ese proceso de crimpado es donde va a estar el éxito de la comunicación y la producción y es por eso que necesitamos herramientas dedicadas a los profesionales, ¿sí?
Entendiendo que el trabajo de nuestros clientes muchas veces va a exigir mecánica y eléctricamente cualquiera de los componentes que se instalen, es ahí donde requieren este tipo de procesos y de trabajos, que existan herramientas que nos permitan ser eficientes al momento de torquear, cortar un cable, poner una puntera, medir, ¿sí? Entonces es ahí que desde Weissmuller ofrecemos lo que son herramientas para el profesional, teniendo en cuenta lo que hablábamos, ¿no? De lo que es la descentralización y de los trabajos para lo que es la industria. Cada vez más necesitamos confiar que el trabajo quede hecho en una sola pasada, que quede bien hecho, que bueno, para cualquiera de estas industrias necesitamos ser eficientes en lo que es el momento del trabajo con herramientas. Vamos a poner el ejemplo de un tablero de automatización donde hay un PLC, donde hay switches, donde hay bornes, fuentes. Vamos a encontrar distintos tipos de cables, y para los distintos tipos de cables vamos a exigir distintas herramientas para quitar la aislación, para torquear, para poner una puntera. Entonces, al momento de trabajar en serie es importante tener la herramienta adecuada, ¿sí? En estos tableros vamos a encontrar cables rígidos, cables trenzados, cables multipares, los cables mallados, ¿sí? Con simple o doble mallado, con distintas materiales aislantes que pueden ser en PUR, pueden ser PVC, algunos tienen características más blandas, otros más duras, y es ahí que la herramienta se va a ir comportando distinto al momento de quitar, por ejemplo, una baila, al momento de crimpar, y es por eso que vamos a tener este webinar con un repaso a todo esto de qué se trata. Entonces, en el caso de, por ejemplo, un borne, vamos a pasar por estas 4 etapas, ¿sí? La de medir y cortar el conductor. Cuando hablamos de un cable de potencia, ya pasa a ser mucho más crítico el tema del corte, porque se imaginan que en un Syntenas, cuando llegamos al tablero, si lo tuvimos que retrabajar y hay que volver a cortar el cable, ya quizás no tenemos esa flexibilidad, entonces es importante el paso del corte, el desaislado, el crimpado poniendo la puntera o el terminal que corresponda, para por último ajustar y torquear, ¿sí? Sobre estos 4 pasos es de lo que vamos a hablar, ¿sí? Es allí que vamos a encontrar una segmentación para el profesional con los distintos tipos de herramientas de corte, no solo de cable, sino de riel DIN, de cable canal, de chapa, el desaislado, ¿sí? Para los distintos tipos de mallas y de material envolvente sobre los conductores, los crimpados con las distintas terminaciones, con sus accesorios. También tenemos lo que es la parte de ferrura en terminales, todo lo que sea de torqueado en cuanto a destornilladores, instrumental y herramientas aisladas, tanto para el electricista que trabaje en un kilovolt o para lo que es herramientas de electrónica, ¿sí? Arrancamos con lo que son las herramientas de corte, ¿sí? Entonces, cuando uno habla del corte, es importante entender cuáles son las variantes que podemos encontrarnos, ¿no? Entonces, el hacer un corte transversal es lo que nos va a garantizar una buena conexión para que el conductor o la puntera quede bien instalada, donde no existan este tipo de errores muchas veces hasta comunes, ¿sí? El de cortar de más las hebras, estrangularlas y tirarlas para afuera, o retorcer y revirar las hebras dentro del cable, entonces empezamos a traccionar desde la otra punta. Entonces es importante que al momento del corte encontremos la herramienta apropiada para este tipo de aplicación, ¿sí? En este webinar vamos a ir haciendo intermitencias con lo que es vamos a ver aquí, ahí estamos. ¿Se ve bien la pantalla? Es un video que está corriendo desde YouTube. Genial, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de una herramienta que es un clásico ya para Weissmuller, que es el alicate, el KT8, ¿sí? Es un alicate que fíjense que están cortando lo que es un cable mallado, en este caso, por ejemplo, un cable de Profinet. Lo importante de poder cortar la aislación en un corte transversal, un cable multipar, ¿sí?
o mismo, bueno, los cables de alta densidad de hebras. Fíjense que el corte siempre es transversal para las distintas aplicaciones, ¿sí? Incluso, bueno, los cables más duros o de alambre, fíjense cómo no estamos estrangulando ni retirando hebras, ¿sí? Aún en los cortes más precisos contamos con este mismo corte tipo sillaza en forma transversal, ¿sí? Entonces, estas herramientas lo ideal es que se pongan en contacto con quien los hayan invitado y las puedan probar. Realmente es una experiencia fantástica el trabajar con este tipo de herramientas. De corte, quizás el alicate les parece algo más del día a día. A lo largo de la presentación vamos a ir viendo los distintos tipos de herramientas para los distintos diámetros de conductores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la KT45, que es una herramienta de corte en Cricut para los cables de potencia. Entonces, es aquí donde hablábamos de la importancia de ser precisos en los cortes, ¿sí? Imagínense que en estos cables de potencia no tenemos mucho margen cuando estamos haciendo una acometida en campo. Entonces, al momento de armar el Cricut, ¿sí? Tendremos que hacer un recorte para que no nos quede ni panseado ni corto los conductores, ¿sí? Entonces fíjense que son herramientas ergonométricas. Con una mano estamos haciendo el corte, ¿sí? Es sin hacer presión. Uno cuando ve trabajar esta máquina en vivo realmente aprecia lo que es el corte transversal. Fíjense que no estranguló las hebras, ¿sí? Entonces, al momento de ir prolijando, ya sean cables de cobre o de aluminio o cables blindados, responde de la misma manera, ¿sí? Son estas herramientas dedicadas al profesional exigente en cuanto a materia de corte. Bien. También vamos a encontrar herramientas para el perforado de las chapas. A ver, un segundito que me quedó aquí. Ahí está. Bueno, esta herramienta nos sirve como sacabocados para hacer perforaciones, ya sean circulares, rectangulares o cuadradas. Si tuviéramos que instalar instrumentos de 96 por 96, fichas multipolares o un ojo de buey, un prensacable, lo importante de esta herramienta de corte es que no contaminamos con viruta el interior del tablero, no es una herramienta que haga ruido, no deforma la chapa, vamos a mantener el IP del proyecto y vamos a hacer las pequeñas modificaciones que quizás nos traiga la ingeniería para hacer los agregados que el cliente no solicite, ¿sí? Entonces, estas herramientas se pueden usar o con la máquina hidráulica, o si no, simplemente viene el tornillo en el cual también entra al lado el sacabocado y podemos ir haciendo las perforaciones en chapas de hasta 3 milímetros en lo que es acero al carbono, ¿sí? Vamos a ir siguiendo. Seguimos con lo que son las herramientas de capado, ¿sí? Para eso vamos a ver lo que es toda la familia de la línea Stripax y vamos a ir entendiendo cuáles son las circunstancias que nos enfrentan al momento de sacar la aislación a un conductor. Bueno, corremos el riesgo de, cuando uno no usa el herramental apropiado, que dañemos la aislación y quede rajuñado todo lo que sea el material aislante, que cortemos algunas hebras, entonces ya no podemos exigir eléctricamente el cable, que se haga una excesiva torsión al momento de quitar la aislación, y es por eso que es importante hacer esta etapa del desaislado de los conductores en una forma prolija, sin dañar de más, con un corte con la profundidad apropiada para quitar la aislación del conductor que vayamos a utilizar. Existen variantes para estos núcleos de los cables que sean, no sé, o PUR o PVC, para ir diferenciando, o los cables más rígidos. Bueno,
existen distintas cuchillas que ejercen distintas presiones para cuando uno las quita que no queden dañados y no queden estrangulados los cables al momento de quitar la aislación, ¿sí? Entonces esto nos puede llevar a un falso contacto y es por eso que existen herramientas, en este caso la Stripax es una herramienta que desde 1970 se ha convertido en el líder y un estándar en cuanto a lo que es el desaislado. Vamos a ir investigando las herramientas a medida que las mencionamos, ¿sí? Para el caso de la Stripax sigue siendo una herramienta manual, una herramienta muy liviana para el que está todo el día trabajando, es una herramienta ergonométrica, entonces cuando uno está sentado en un banco trabajando, es importante pensar en lo que es la ergonometría de la herramienta, la fuerza que hay que hacer en el cricket, el peso de la herramienta. Entonces vamos a ver un montón de características que tiene esta herramienta. Tiene lo que es la parte de corte para ajustar lo que es el desaislado. Podemos hacer un retiro parcial, ¿sí?, de lo que es la cubierta del conductor. Al momento de operarla, ¿sí? Bueno, es una única herramienta para cables de hasta 6 milímetros. Tenemos, bueno, también la posibilidad de cortar. Y fíjense esto que interesante, el poder bloquear el acceso de algún conductor, por si estamos trabajando dentro de un tablero con muchos cables, no cortar accidentalmente el cable que no corresponda. Bueno, vamos a ir eligiendo la profundidad de la aislación que queremos retirar del conductor. Y también cuánto va a ser el ataque hacia adentro del conductor, la profundidad de la aislación que vamos a retirar. Esta misma herramienta nos sirve para cables unipolares, paralelos, ¿sí?, o cables, digamos, multipolares planos. Entonces podemos hacer un retiro total de la aislación o la aislación parcial, por si nos queremos solamente llevar el cable sin retirar la punta. Eso se hace directamente, bueno, con este accesorio que es rotativo, ¿sí? Y ahí retiramos solamente una parte sin quitar toda la aislación, entonces no se nos abren los pelitos del cable cuando lo transportamos, ¿sí? También esta herramienta puede quitar parte del mango para hacerla más ergonométrica, dependiendo, bueno, la mano y la forma de trabajar que cada uno prefiera. Y son herramientas que también tienen en la parte superior para rotularlo, ¿sí? En el caso que uno empiece a planificar para equipar una cuadrilla, entonces, bueno, también vemos que podemos rotular la herramienta, son herramientas de muy larga vida útil, ¿sí? Se pueden, bueno, personalizar. Al abrir la máquina en forma automática, bueno, pasa a ser una herramienta muy liviana de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos de lo que es la protección del corte, vamos a ver lo que es el elemento duro con el cual el cable no se zafa, ¿sí? Estas son múltiples cuchillas. Y también, bueno, vamos a encontrar la hermana mayor, que es la Stripax 16. Bien. Seguimos con la presentación. Bueno, encontramos con otra herramienta de desaislado, que lo cual es el AM16. ¿Sí? Vamos a ir abriendo acá en otra ventana y le vamos a ir contando de qué se trata el AM16. Ya en esta imagen es mucho más gráfica, en la cual vamos a ir identificando cuál podría ser una de las aplicaciones. Bien, en el caso este es, por ejemplo, para retirar parcialmente lo que es la aislación del conductor y llegar a la parte metálica de la malla sin dañarlo y, por ejemplo, tomar una referencia de tierra. Se usa mucho para eso esta herramienta de la M16. ¿Sí? Vamos a ir viendo otro componente donde va a ser práctico, ¿sí? Entonces, acá lo vemos en acción, donde vamos a ver el ángulo de ataque de la cuchilla con el cual vamos a hacer el desaislado. Entonces, tenés, bueno, un cable UTP. Hacer un corte de este estilo en forma precisa, sin dañar las mallas, es muy importante. Entonces ahí vimos cómo retiramos en un cable lo que es la aislación sin tener que interrumpirlo, sin el daño
a lo que son los cables interiores. Y en este caso, bueno, estamos mostrando lo que es un componente para hacer derivaciones en campo. ¿Sí? Ahí vamos a ir viendo en aparición los destornilladores, ahí vamos a hablar de qué se trata, todo el mundo de destornilladores, bueno, y ahí completamos la aplicación de este componente para hacer derivaciones, ¿no? Entonces, cómo tener una herramienta como el AM16 nos facilita este tipo de trabajos en campo, ¿sí? Hasta acá alguna consulta, vamos bien. Yo ahí estoy leyendo que bueno, los chats lo está contestando Juan Pablo. Venimos bien. A ver. Bien, vamos a lo que son las herramientas de crimpado. ¿Sí? Las herramientas de crimpado, bueno, también vamos a ir viendo lo que son los estuches para las herramientas. En lo que refiere a las herramientas de crimpado o engarzado, bueno, cada uno lo llama como más le convenga, lo haya aprendido. Acá lo importante también es poder exigir eléctrica y mecánicamente el conductor y la conexión que hagamos emitido. Entonces vamos a ver cuáles son los riesgos de hacer un mal crimpado, un mal engarzado. Es que, bueno, hacer una excesiva fuerza sobre el ferrulen, sobre el terminal, lo terminamos quebrando. Al quebrarlo esto se deforma y no cumple con el poder entrar en el habitáculo donde corresponde, en la bornera. Al quedar un crimpado asimétrico puede pasar lo mismo, que no nos entre en la bornera el cable que necesitamos meter, que queden las hebras para afuera, entonces al meter el terminal esto pasa a ser riesgoso o incluso podemos hacer un cortocircuito, ¿sí? Y que también, bueno, al momento de crimpar, el terminal termine expulsando para afuera alguna hebra. Entonces, hay una sola forma de hacerlo bien y que es lograr un crimpado simétrico, ¿sí? Para poder exigir la aislación y la parte mecánico y eléctrica de cada uno de los terminales. Cuando hablamos de crimpado, tenemos que pensar en los distintos tipos de conectores, ¿sí? Cada uno de estos conectores tiene una razón de ser, hay algunos que los prefieren porque mecánicamente les calza mejor en las aplicaciones. Para eso hay un white paper, hay material de consulta que ahora vamos a dejar los links para que los puedan descargar, pero tengan en cuenta que también cuando uno habla de crimpado podemos hablar de conectores fotovoltaicos que están exigiéndose al rayo del sol con mucha amplitud térmica, con tensiones de hasta 1,5 kilovolt. En las fichas multipolares tenemos potencia, tenemos señales, tenemos datos, y es ahí la importancia de que una vez que hagamos el crimpado, necesitamos exigir esta conexión al máximo. ¿Sí? Entonces, más ejemplos de lo que puede pasar cuando, por ejemplo, usamos una crimpadora que no tiene el torque apropiado o no tiene un cricket que suelte cuando llega a hacer la fuerza final sobre el ferrulen. Entonces vamos a ver cómo la compresión se va a comportar térmicamente. Entonces ya pasa a ser esto inaceptable porque, bueno, no podemos exigir eléctricamente esa conexión. ¿Sí? Para los cables de potencia o los cables de energía también tenemos las herramientas semiautomáticas, tenemos los ferrulen. Entonces, bueno, existe un terminal para cada aplicación y existe la herramienta que va a ir crimpando este tipo de terminales. Ya puede ser en forma hidráulica, eléctrica o manual mecánica. ¿Sí? Para el caso de crimpado, nuestro estandarte es la PZ Roto. Van a ver esta herramienta que también es un clásico de Weissmuller, en el cual es una herramienta muy ergonómica, ¿sí? Para trabajar también cables de hasta 6 milímetros desde 0,14, todo con la misma herramienta para cables, bueno, rígidos, cables multifilares. Ahí vamos a ir viendo la aplicación, bueno, después de hacer el corte, el desaislado, la importancia de poner los pines. ¿Sí? Van a ver que la herramienta nos van a permitir
colocar las punteras ya sea para cables unipolar o hacer uniones para cables en paralelo. Entonces todo eso lo resuelve la misma herramienta con el mismo habitáculo. En este caso estamos haciendo un crimpado con ataque lateral. La PZ roto se caracteriza por tener esta jaula que puede girar. Ahora en un cachito vamos a ver cómo esto pasa a girar 90 grados y nos permite tener un crimpado con las distintas ángulos de ataque, dependiendo cómo estemos trabajando, posicionándonos adentro o adelante del tablero, ¿sí? Entonces esto pasa a ser muy práctico cuando tenemos que trabajar con varios conductores al mismo tiempo, ¿sí? Y nos es más práctico trabajar con un ataque frontal sobre varios conductores. Y ahí es mucho más gráfico lo que estábamos mencionando recién. Todo con la misma herramienta. Ahí vamos a hablar acá. Bueno, van a ver que este cricket es el que va a regular y hacer la presión que corresponda al momento de llegar a la fuerza del conductor que vayamos a utilizar, ¿sí? Entonces eso es importante porque las herramientas de calidad lo que nos permiten es no reventar el ferrule, ¿sí? Porque recuerden que esta es una herramienta que crimpa terminales de 0,14 hasta 6. Bueno, estos ajustes que tiene la máquina hacen que cuando estemos trabajando con cables finos de 1,5 no ejerza la misma fuerza que cuando trabajamos con cable de 6. Y eso hace lo que es que no revienten los terminales y tener un crimpado correcto, un crimpado eficiente. Sí, esta es la PZ roto, son herramientas de la línea naranja, son herramientas ergonométricas de larga vida útil. ¿Sí? Bien. Bueno, estuvimos hablando de corte, estuvimos hablando de desaislado y crimpado. Bueno, Weissmuller, en base a lo que es el desarrollo de los profesionales, tiene esta herramienta que es la Stripax Plus, una única herramienta en el mercado que nos permite hacer estas tres funciones que veníamos hablando: corte, desaislado y crimpado de las punteras, ¿sí? Hasta 2,5, todo con la misma herramienta. Entonces fíjense que es una herramienta liviana, donde cuando uno tiene que salir a hacer un trabajo no tiene que cargar tres herramientas. Entonces imagínense que esto es muy práctico al momento de tener que hacer tableros y no estar cambiando constantemente de herramienta. Bueno, en esta placa también van a encontrar lo que es la ficha técnica y el video explicativo de la herramienta. No pongo todos los videos para hacerlo un poco más dinámico. Ustedes cuando nos pidan la presentación van a tener estos mismos links donde tienen la ficha técnica, por ejemplo. Y este tipo de fichas técnicas aplican para todos los componentes de Weissmuller, entonces van a ver unas imágenes representativas de la herramienta. En este caso la herramienta también almacena lo que son los ferrules dentro de la misma. Esto se carga tipo cartucho y cada vez que uno coloca el terminal y presiona el cable, recién ahí se dispara lo que es el crimpado. Por lo cual, como esta herramienta también hablamos que tiene corte, si uno corta el cable no desperdicia los terminales. Esta es una herramienta que los invito a que la prueben, hablen con sus representantes comerciales o se contactan para que se las vayamos a mostrar. Es una herramienta muy práctica para el taller. Entonces estuvimos hablando que corta, decapa y pone las punteras, y ahí estamos viendo que también tenemos los ferrules metidos, ¿sí? Todo con la misma herramienta. ¿Venimos bien? ¿Se escucha bien? Genial, gracias. Bien, bueno, entonces entendamos esto, ¿no? Que el crimpado correcto nos va a garantizar conexiones permanentes, ¿sí? Cuando estamos en una línea de producción donde necesitamos comunicación, datos, potencia, y que va a estar sometido a vibraciones y exigencias eléctricas y que alguno tironee de un cable, es importante que el crimpado soporte y cumpla con su rol dentro de la conexión, ¿sí?
Para eso es que hay mucho material de consulta, hay material de descarga, de cómo, bueno, uno tiene que colocar las punteras, cuáles son las recomendaciones para hacer, bueno, cuando uno dobla lo que son los conductores, las distintas formas de crimpar para los distintos conductores. Bueno, hay un white paper dedicado a lo que son las herramientas de crimpado. Por último, vamos a meternos en lo que es el ajuste y el torqueado, ¿sí? Para eso están los destornilladores. En este año Weissmuller lanzó una nueva familia o hizo un restyling de los destornilladores, en los cuales se ha hecho foco en lo que es la ergonometría, la aislación. Son destornilladores potentes para exigirlos mecánicamente, para exigirlos eléctricamente, con la aislación, con los distintos tipos de puntas. Y es ahí que nos vamos a meter. Sí, son destornilladores de origen Alemania, en los cuales vamos a tener todas las puntas clásicas en Philips, en plano, en Posi Drive, en plus minus, que ahí nos vamos a meter de qué se trata, destornilladores para electrónica, destornilladores con la aislación más finos, van a encontrar destornilladores sueltos y también los kits completos, que muchas veces es mucho más práctico comprar el kit y saber que tenemos todos los destornilladores para cada aplicación. Bueno, la estructura de los destornilladores también son con almas de vanadio, son destornilladores mecánicamente muy resistentes y bueno, en el caso de la aislación, los van a encontrar con la aislación estándar o aislaciones más finas para cuando uno está trabajando quizás con algún PLC o algún componente electrónico donde no tengamos tanto espacio. Vamos a ver las puntas de los destornilladores, donde es importante usar el destornillador que corresponda para cada aplicación, ya que, bueno, obviamente cuando uno no usa el destornillador apropiado, podemos deformar los tornillos e inutilizar el componente final, pero también corremos el riesgo de que se zafe el destornillador y, bueno, nos lastimamos o lastimamos la herramienta. Entonces, fíjense que cada vez más son los clientes que están usando estas dos puntas, la plus minus y el posi drive, que son las puntas para los contactores, para las térmicas y nos permiten dar el torque apropiado, ¿sí? No obstante, existen el resto de las puntas, las distintas medidas, y en los catálogos que mencionamos al principio van a poder ir encontrando los distintos largos, las distintas dimensiones, anchos de las palas, etcétera, en los destornilladores, ¿sí? También hablábamos de torque, entonces vamos a encontrar las herramientas torquímetro con o sin aislación. Esto es importante para los clientes que estén en zonas de vibración. Si bien para cualquier industria es importante cumplir con alguna rutina de torqueado anual o 2 veces al año, hacer una rutina de torqueado sobre los tableros, existen las herramientas ya aisladas para poder incluso ir a hacer un torqueado con el tablero en marcha, y si no, bueno, también está el mismo sin aislación. Lo existe también lo que son las herramientas de apriete para, por ejemplo, los conectores métrica 8, métrica 23, y en esta familia también encontramos las herramientas complementarias, como lo que son, bueno, las llaves T, las llaves, digamos, universales para abrir los tableros de cualquier marca, ¿sí? Las llaves de fuerza, llaves Allen. Hay una llave dedicada a lo que son los prensacables, que muchas veces no es muy cómodo ir y apretarlo, y muchos terminan usando una pico del oro, una pinza de punta, una francesa, y eso se zafa y te raya el tablero de inoxidable, y bueno, para eso es que existe una herramienta apropiada en lo que son los prensacables, en lo que son los conectores múltiples de métrica 23, métrica 8, los famosos distribuidores, ¿sí? Bien, la calidad de las herramientas va a determinar muchas veces la conexión y la seguridad eléctrica asociada. Entonces es importante, para no exponernos a lo que es un arc flash, a un incidente de arco, a no tener calentamiento, un punto caliente, tener las herramientas apropiadas y tener una rutina de trabajo profesional, y es por eso que es importante capacitar a quienes vayan a usar las herramientas, bueno, estar atentos a la maniobra que vamos a ejecutar, porque
primero que va a depender de nuestra seguridad y obviamente va a depender la seguridad de nuestros compañeros. Entonces, tampoco ir y hacer todas las apuradas porque nos tenemos que ir rápido. Y es ahí donde hablábamos de usar la herramienta apropiada para hacer un corte limpio, para no tener hebras sueltas que pueden ser un corto o fallar en la comunicación. Cuando hagamos la parte de torqueado, utilizar la fuerza que corresponda. Y por último, bueno, hacer las mediciones que hagan falta para chequear que todo haya quedado funcionando y lo podamos exigir eléctrica y mecánicamente. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es seguridad versus la productividad. Habíamos hablado de planificar, pensar qué es la tarea que vamos a hacer, si es que tenemos todas las herramientas para no estar subiendo y, por ejemplo, bajando de las escaleras, colgados, tirándonos para evitar un accidente. En el caso de detectar algún peligro, evitarlo, controlarlo. Uno siempre quizás se enfoca en elegir bien la herramienta, pero hay cosas más básicas como por ejemplo no estar trabajando con una ventana abierta donde puede estar entrando lluvia o entrar un pájaro y caernos al momento de estar trabajando. Bueno, en el caso de trabajar con electricidad, por lo general son 5 las reglas de oro. Hay empresas que tienen 7, 8, 11, pero las básicas es, bueno, aislar, poner un candado, verificar si no hay tensión, cortocircuitar y poner a tierra y señalizar la zona de trabajo. En el caso de que la seguridad nos garantice volver a casa tal cual salimos, bueno, recién ahí es donde en las reglas de oro nos invitan a seguir trabajando. Pero bueno, vamos a ir hablando también de, por ejemplo, algo muy común o que cada vez me encuentro más en cómo quitar la aislación en cables de potencia. Incluso he visto algunos googlear y bueno, hay algunos inventos que empiezan a usar una trincheta y es ahí donde nos empezamos a lastimar en vez de usar una herramienta apropiada como la que estuvimos viendo. Para el caso de los cables tipo Syntenax o los cables de potencia, bueno, existe el pelamangueras que es el AM25, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con esta herramienta? Es quitar la aislación, lo podemos hacer bueno, en forma total o en forma helicoidal para que no deshilachar el cable. Ahí vamos, en este caso sí voy a compartir el video, me parece una herramienta más que interesante para contemplarla. ¿Sí? Hay dos versiones de esta herramienta, ¿sí? Para cables hasta 25, hasta 35 y después en otro formato seguimos pelando cables de potencia. Bueno, lo que vemos es un diseño ergonométrico para trabajar con una sola mano. En esta perilla lo que hacemos es cambiar el ángulo de ataque de las cuchillas, ¿sí? Entonces vamos a ver que es frontal o a 90 grados y ahora vamos a entender el porqué del giro de la cuchilla. Y con esta tuerca lo que hacemos es cambiar la profundidad del ataque para medir cuáles son las distintas espesores de la vaina que tenemos que quitar de los cables de potencia, ¿no? También vamos a encontrar una cuchilla para retirar la aislación una vez que le hagamos el corte. Estas herramientas también se pueden personalizar. Y también lo que tiene es bueno, para poder engancharla en el cinturón y un habitáculo para una cuchilla de repuesto que ya viene incluida en la herramienta, ¿sí? Vamos a ver el corte, cómo se realiza. Lo primero que tenemos que hacer es medir la profundidad, ¿sí? De la aislación que queremos retirar. Una vez hecha la medición, lo que hacemos es clavar la cuchilla, hacemos el corte, y acá es algo muy importante, ¿sí? Cambiar el sentido de orientación de la cuchilla, ¿no? Porque si no nos ha pasado con clientes que han partido alguna vez la cuchilla y es que, bueno, no miraban las instrucciones o no le prestaron atención a estos 2 minutos de capacitación sobre esta herramienta, ¿sí? Con el cambio del ángulo de la cuchilla, ahí vemos que estamos separando la aislación. Y en los cables de potencia, fíjense que sin dañar las hebras de cobre, retiramos sin estar usando una trincheta donde muchas veces se lastiman y perdemos productividad. ¿Sí? Bueno, vimos lo que es el AM25, vimos el AM16, vimos el AM35. Bien.
Esta es otra de las herramientas que me parece muy interesante mostrarlas, porque ya en los cables de potencia, en los cables de media tensión, una herramienta de este estilo no es muy común conocerla, y también es donde más apelan a utilizar métodos artesanales, y bueno, están los operarios con guantes, agarrando un cable en una prensa, porque no conocían que existían este tipo de herramientas, ¿sí? ¿Cuál va a ser el fin de esta herramienta? Es, bueno, retirar la aislación sin dañar la parte interna. Bueno, el método es bastante parecido, hay que ajustar la profundidad y este cricket es el que nos va a permitir quitar la aislación, dada la fuerza que hay que ejercer sobre la aislación, que muchas veces son duras, ¿sí? Bien, las cuchillas se venden como repuesto, ahí me escapo un poco del rol y vi el chat. Sí, las cuchillas se venden como repuestos, sí, pero creo que cuando uno le hace esa inducción al usuario de la herramienta, eh, la verdad que la herramienta dura muchísimos años, incluso la cuchilla. Bien, ahí estamos viendo cómo se preparó el cricket, ¿sí? Y ahí para lo que es el pelado de los cables de potencia, donde ya tenemos una aislación mucho más gruesa, fíjense que, bueno, es mucho más práctico quitar la aislación. Tengan en cuenta que en la herramienta anterior, el M25, ya trae una cuchilla de repuesto, ¿sí? El que la tenga y no lo haya descubierto, en la parte posterior, ahí voy a volver el video. Bueno, esta es la M25 para los cables de potencia. Y lo que les decía anteriormente, vamos a volver a la presentación. Esta herramienta aquí debajo van a encontrar un taponcito, en ese tapón van a encontrar la cuchilla de repuesto. Como esta es una cuchilla plana, si ustedes no hacen el cambio en la orientación, es muy probable que lo partan, ¿sí? Porque es una cuchilla rígida, ¿sí? Es una cuchilla muy filosa y al ser rígida, cuando uno no hace el giro, obviamente lo fuerza hasta partirlo. Bien. Esperamos haber respondido y si no, a lo último vamos a dejar unos minutitos, ya vamos terminando. Bien, herramientas de desaislado también los tenemos, bueno, para los cables mallados o dobles mallados, en las cuales le podemos ir cambiando los núcleos que cada uno corresponden a los distintos tipos de cables, categoría 5, categoría 7, cables de red, cables coaxiles. Bueno, para eso existen distintos tipos de herramientas. Entonces, ya cuando nos metemos en electricidad, obviamente, ¿qué es lo que tiene de peligroso la electricidad? No tiene olor, no es detectada por la vista, no tiene gusto, muchas veces no la podemos percibir desde el oído, y bueno, y al tacto ya vas a ser mortal. Entonces, en lo que es riesgo eléctrico, nos podemos enfrentar a una electrocución o arc flash. Sobre esto vamos a hablar. En lo que es electrocución, bueno, es importante contar con herramientas aisladas. Para el caso de Weissmuller tenemos herramientas certificadas, BDE, para trabajar desde hasta 1 kilovolt, ¿sí? Cumpliendo con todos los estándares internacionales, por eso hay que presentar documentación. Lo mismo para las herramientas de electrónica, herramientas ergonométricas que no cansan la mano para cuando uno tiene que estar haciendo trabajos de precisión dentro de lo que corresponde a electrónica. En lo que refiere a la detección, bueno, contamos con un portfolio muy amplio de multímetros, de estos detectores de tensión sin contacto. Bueno, los hay con display, los hay con LED para hacer visualizaciones, los hay con buzzer. Tenemos un portfolio muy amplio en lo que son herramientas de detección para ver si hay o no hay tensión al momento de trabajar y de medir. En esta presentación, dado lo amplio que es el portfolio de herramientas, hacemos una selección, ¿sí?, de las herramientas que sugerimos tener para los técnicos electricistas. Después, dependiendo del perfil de cada uno, irá eligiendo si utilizamos las herramientas de la línea naranja, que son herramientas de alta vida útil, de mucha vida útil, perdón, pero también tenemos herramientas más económicas para cuando tenemos que pensar en
equipar a una cuadrilla en donde quizás se rompa, se la olviden, se la roban. Entonces, para no hacer una inversión de gran valor, tenemos una línea un poco más económica, ¿sí? Tienen menos vida útil, pero aún así siguen siendo herramientas muy nobles para trabajar. Entonces, bueno, tenemos las herramientas de corte, de des aislado, las pinzas aisladas, tenemos terminales en sus distintas presentaciones, pueden ser en tiras, en rollos, en bolsas. Tenemos, bueno, las herramientas de desaislado, tenemos los destornilladores, incluso en los destornilladores, ahora vamos a ver lo que es el Swifty Set, es una herramienta destornillador con el corte. Entonces, con la misma herramienta, cuando estamos en el tablero, podríamos cortar o hasta pelar el conductor bien. En las herramientas especiales vamos a encontrar lo que es la punchadora, que ya estuvimos hablándolo, los torquímetros, la cortadora de rieldín, que también hacen las perforaciones y cortes de rieldín, ¿sí? Entonces, al momento que uno tenga que trabajar con mucho corte de rieldín, en vez de estar usando una moladora que deja rebaba, existe la herramienta de corte de rieldín y de cable canal, ¿sí? Esto es lo que hablábamos del Swifty Set, es una herramienta de destornillador que trae un alicate ya instalado para el momento de corte. Entonces, cuando uno está trabajando dentro del tablero, es muy práctico quizás no soltar el conductor, y es para eso que tenemos esta herramienta. En las herramientas especiales también, bueno, estuvimos viendo las herramientas de torqueado y apriete para métrica 8, métrica 23, para los prensacables y herramientas tubo. Y dentro de esta familia vamos a encontrar máquinas semiautomáticas. Si pensamos en lo que es el proceso de armado en serie de muchos tableros, preparar el cableado y montarlo nos lleva casi el 33-40% del tiempo hasta que tenemos el tablero operativo. Cuando pensamos en cómo optimizar el tiempo, bueno, tenemos estas máquinas semiautomáticas que miden y cortan el cable, otra que desaisla y crimpa, y por último el rotulado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de corte de cable, esta herramienta nos permite, por ejemplo, en un rollo de 100 metros o más grandes, decirle, bueno, necesito que hagas 50 cortes, 35 cortes en medidas específicas y no tenemos desperdicio. Entonces, imagínense que la otra ventaja de estar utilizando este tipo de herramientas es que podemos ir liberando al personal más capacitado para lo que es el preparado de cable. Entonces, vamos liberando los recursos de la producción y decimos, bueno, necesito hacer 200 cortes de cables, y la máquina directamente me hace todos los cortes en la misma medida, sin desperdicio, ahorrando tiempo, ¿sí? Entonces, esta es una de las herramientas que recomendamos cuando uno agarra algún trabajo en serie, o si alguien se quiere dedicar al preparado y crimpado de cables, ¿sí? Entonces, podemos hacer cortes. Podemos hacer el decapado y crimpado. También existe una máquina semiautomática en el cual la abastecemos de materia prima, como son los ferrules, en este caso es a granel, crimpa por un proceso neumático. Vamos a ir, perdón que se me saltó. Esta es importante también porque al momento de el preparado de los cables, nos garantizamos que aún si es un operario nuevo en esta materia, el decapado y el crimpado quedó bien. Ya vimos que existen algunos riesgos de hacerlo mal, mientras que esta herramienta nos elimina la posibilidad de error en el decapado y en el crimpado del terminal. Entonces vamos a optimizar lo que es los insumos, y cuando uno tiene que hacer trabajos en serie, podemos contar con distintos personales dentro de la empresa para descomprimir al técnico más capacitado, que quizás lo requerimos en otro proceso que no sea el de preparado de cables. Bien, ahí estamos mostrando que es súper sencillo la utilización de este tipo de herramientas semiautomáticas. Por último, bueno, también contamos con lo que son sistemas de marcación para cables, bornes, componentes. Entonces es importante saber que existen, que dentro de la misma marca nos ocupamos de todo el proceso de marcado de cable. Para eso existe un software dedicado, gratuito,
que nos permite trabajar incluso con Excel para copiar secuencias de rotulación y pegarlas, pictogramas, generar códigos QR para acceder, no sé, a la programación o a los datos de algún variador de velocidad, algún PLC o mismo del tablero. También tenemos un software gratuito que es el Weimüller Configurator. En este software vamos a poder preparar el rotulado, pero también vamos a poder preparar lo que son los regleteros, con los bornes, con las fichas multipolares, con los tableros. Todo esto también lo trae este software, ¿sí? En el caso que alguno tenga algún interés sobre esto, podemos hablar dedicado al software. Para ir terminando, vamos a ir hablando, bueno, de cómo mitigar y protegernos ante el riesgo eléctrico. Hicimos una introducción hace un ratito. Bueno, lo importante es reducir el tiempo adelante de un tablero. ¿Cómo reducimos el tiempo? Bueno, cuando abrimos el tablero que esté todo rotulado. Entonces, cuando le decimos al cliente por qué es importante rotular es para pasar el menor tiempo posible ante un incidente de flash. Bueno, utilizar la ropa apropiada. En este ensayo lo que vemos es la ropa de algodón versus ropa ignífuga. Entonces lo importante cuando tenemos que trabajar con riesgo eléctrico de no utilizar la ropa de algodón, ya que muchas de las quemaduras terminan siendo por no utilizar la ropa apropiada y bajo la misma figura utilizar el herramental acorde. Y es por eso que tenemos las herramientas aisladas para trabajar bajo tensión. ¿Sí? Existen los distintos elementos de protección personal y las herramientas cumplen parte de ello. Siempre recomendamos que para mitigar y protegernos del riesgo eléctrico, los elementos de protección personal suelen ser la última defensa contra la integridad física y es ahí que es importante utilizarlos, ¿sí? En Weimüller tenemos herramientas certificadas con trazabilidad, ¿sí? Para todos los pasos de producción del tablero. Van a encontrar también baúles de herramientas donde tienen el código QR para rápidamente identificar qué función cumple esa herramienta para tenerlas organizadas y no perder tiempo al momento de ponerse a producir, para saber si nos falta alguna herramienta, si hay que reponer algo. Entonces, la mejor manera de hacer un buen trabajo es usar la herramienta apropiada. Creo que cualquiera de los que usamos herramientas, cuando tenemos una buena herramienta, disfrutamos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, para hacer un resumen de todo lo que estuvimos viendo, en Weimüller nos ocupamos de herramientas para los profesionales, herramientas aisladas hasta 1 kilovolt, tenemos las certificaciones que avalan todo este tipo de herramientas, tenemos herramientas ergonométricas, antideslizantes, tenemos herramientas mecánicamente que las pueden exigir y que tienen su trazabilidad correspondiente, ¿bien? Hablando de que la tecnología nos ayuda a superar obstáculos y desde Weimüller creamos el acceso, los invitamos también a que consulten para que visitemos y hagamos una demo en vivo de las herramientas. Tenemos varias valijas a lo largo de todo el país para que ustedes tengan las experiencias de trabajar y probar las herramientas, ¿sí? Creo que es la mejor forma de convencernos. Aún en este contexto de COVID, hay muchas empresas que, cuidándonos con protocolos, podemos tener estas experiencias y descubren herramientas que mejoran los procesos. Así que nos contactan y coordinamos la visita a planta, ¿sí? Entonces, en esta última placa remarcamos que la calidad juega un papel esencial en la instalación. Sabemos que existen herramientas mucho más económicas. Estas herramientas económicas son descartables y a la larga la herramienta de Weimüller termina siendo la mejor inversión porque dura años y años y al momento de tener que subir a un auto, a un avión, a hacer un trabajo, sabemos que la herramienta no nos va a fallar, ¿sí? Agradecidos del tiempo, dejamos los datos de contacto. Me voy a fijar a ver qué tenemos en el chat. A ver, sistemas de loto. Seguridad que manejan productos como candados, tarjetas. Bien, veo que todo está contestado. Hay una que nos queda de Esteban. Esteban nos está preguntando por los sistemas de loto. Desde Weimüller no tenemos sistemas de loto, sí lo pueden consultar en Control para la Industria, ellos tienen componentes de seguridad. Sí lo que podemos hacer con las impresoras es generar
los rótulos para etiquetar los candados, las tarjetas. Hay quienes rotulan algunas tarjetas personalizadas. Hay quienes también hacen las tarjetas de ArcFlash para poner los datos de los tableros. Ahí veo que también me consultan por artículos o los links para ver folletería en español. Hay fichas que están en español y hay fichas que están en inglés. De todas maneras, estamos abiertos a que nos consulten por cualquier aclaración o cualquier traducción que necesiten sobre las fichas. Hay cosas que sí están traducidas y hay cosas que no, Esteban. Esperamos poder darte el soporte técnico que haga falta para cualquier duda de las fichas técnicas que estén en inglés. ¿Alguna otra consulta? A ver. No sé si Juan Pablo, César, les han escrito algo por privado. Vamos a chusmear a ver dentro de los asistentes, a ver si nos queda algo más. Bien. Bueno, siendo que no tenemos más preguntas, agradecemos el tiempo que han compartido con nosotros. Quedamos abiertos a cualquier consulta técnica que haya surgido o que les surja después. Siéntanse libres de contactarnos. Agradecemos el tiempo. Bueno, muchas gracias, Lázaro. Bien. Dejamos un minutito más y si no ya vamos a dar por concluido este webinar. La presentación va a estar disponible, pueden consultarlo a Juan Pablo Ledesma, pueden ver a los representantes comerciales, aquí lo estoy viendo a Diego Moreno, a Guille Charini, así que cualquier consulta también ellos tienen este material. Los invito al que esté interesado en las herramientas, a que las pidan para verlas, para coordinar una visita, y es ahí donde realmente uno aprecia la calidad del por qué tenemos estas herramientas. Bueno amigos, buenas tardes a todos, gracias por compartir otra mañana junto a este tipo de webinarios, esperamos que les haya gustado, nos vemos pronto, hasta luego.